está numerada por pasos, es la del libro de Silverton, pero la figura que nos da Guyton en su capítulo 8 es prácticamente la misma, ¿verdad? Y de una manera muy rápida para pasar al siguiente punto, volvemos a practicarlo, a repetirlo. Paso número 1, cualquiera de estos estímulos, ¿verdad? Lo que van a hacer es activar a los canales de calcio tipo L, L mayúscula, que es la inicial de canales lentos de calcio, que el nombre completo a veces es canales lentos de calcio y sodio, porque también dejan pasar un poco de sodio. Sin lugar a dudas, el que tiene más relevancia es el calcio. Entonces, cualquiera de estos estímulos puede activar a esos canales tipo L y entonces se empieza a difundir el calcio de afuera del líquido extracelular al citosol, al citoplasma, ¿no? De la fibra muscular. Y eso empieza a aumentar el calcio intracelular. Y recuerden que ese aumento va a tener dos aplicaciones, dos funciones. Uno, va a depolarizar. Y esa depolarización es lo que permite que se activen los canales de calcio del retículo sarcoplásmico que son dependientes de voltaje. Y por eso tenemos aquí en la imagen como una vez que el calcio entra por los canales tipo L del sarcoplasma, ese calcio induce esta salida de más calcio. ¿Por qué? Porque los canales del retículo son voltaje dependientes. Y hasta que se depolariza la fibra, esos canales se activan. ¿Quién depolariza? El mismo calcio. Y luego, ese mismo calcio, cuando ya logra su concentración aumentada, que dijimos que íbamos a manejar las cifras iguales que el músculo esquelético, en el paso 2 lo que va a hacer es unirse a la proteína fijadora de calcio, pero del músculo liso, que no es la troponina porque no hay, sino que es la calmodulina, que aquí la tenemos representada con su símbolo C mayúscula, A minúscula, M mayúscula. Y se une el mismo número, aunque ahí no esté, ustedes pónganlo, ¿verdad? Cuando aumenta el calcio, se unen 4 iones a cada molécula de calmodulina. Y eso, ¿verdad? Pues hace que se forme el llamado así complejo 4 calcios calmodulina, como está en la figura, nada más que ahí le faltó al dibujante poner el número 4. ¿Cuál es el tercer paso? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Que el complejo 4 calcios calmodulina va a activar a una enzima que cuando el calcio está en concentración basal, está inactiva. Pero cuando el calcio aumenta y forma el complejo calcio-calmodulina, la enzima va a ser activada por ese complejo 4 calcios calmodulina. Y esa enzima, si la mencionamos en inglés, pues ahí están las iniciales, MLCK. Y si la ponemos en español, pues es la cinasa de cadenas ligeras de miosina, la CCLM. Ahí la tenemos, ¿verdad? ¿Y qué hace esa enzima en el paso 4? Pues me está diciendo, es una cinasa, entonces lo que va a hacer es fosforilar, es una fosforilasa. Las cinasas o quinasas, recuerden que esa es su acción, fosforilar. ¿A quién fosforila? Pues en el nombre lo dice, a las cadenas ligeras. Además, ayer les dije que le agregaran reguladoras, porque cada cabeza de miosina, recuerden que tiene 2 cadenas polipeptídicas ligeras. Una es reguladora y otra es esencial. Entonces, a la que se fosforila es a la cadena ligera reguladora. Y como cada cabeza tiene una, pues por eso aquí vemos, ¿verdad?, que se fosforilan las cadenas ligeras reguladoras de las cabezas de miosina. Y eso tiene una consecuencia, que lo dice aquí el recuadro, está en inglés, pero se lee perfectamente bien si lo alcanzan a ver. Dice, al fosforilarse, eso aumenta la actividad ATPasa de las cabezas de miosina. Recuerden que aunque músculo solo tenga un filamento grueso por cada unidad contráctil, unidad funcional contráctil, el filamento grueso tiene prácticamente la misma estructura que el músculo esquelético. Está formado de moléculas de miosina tipo 2
Y recuerden que cada cabeza de miosina tipo 2 tiene dos sitios activos. Uno, donde se fija a actinas G para deslizar a los filamentos delgados. Y el otro es el sitio activo ATPasa. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que se necesita la fosforilación de las cabezas de miosina para que esa zona enzimática ATPasa, ¿verdad?, aumente la actividad y que pueda ocurrir en el paso número 5, pueda desarrollarse el ciclo de la contracción. Es decir, ¿con qué empieza el ciclo de la contracción? Es igual que el músculo esquelético, con la unión de las cabezas de miosina con las actinas y el giro de los puentes cruzados para que se deslicen los filamentos y se repite el ciclo cuantas veces sea necesario, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo de la contracción como lo vimos ayer. Ahora, si nos vamos, ¿verdad?, al mecanismo de la relajación, que es en donde nos quedamos, si mal no recuerdo, el día de ayer. El mecanismo de la relajación, que estoy ahorita haciendo este resumen. Ahora lo que se necesita para la relajación, acuérdense que esta es la figura de Silverton y esta es la figura de Guyton y prácticamente nosotros vemos, ¿verdad?, pues son similares. Vamos a tomar aquí la figura de Guyton porque me parece que está mejor, ¿sí? Y entonces, fíjense lo que tenemos aquí, jóvenes. A ver, déjenme ponerlo aquí de este lado. Aquí está. Para la relajación muscular necesitamos, igual que en cualquier músculo, que el calcio disminuya a su concentración basal. Eso es lo que necesitamos. Es un requisito. Y el otro requisito es que también se necesita ATP, ¿verdad? Porque los mecanismos que van a disminuir el calcio intracelular, pues son dos mecanismos de bomba que, como sabemos, la energía que ocupan es la energía metabólica que deriva de hidrólisis de ATP. El otro es un mecanismo de transporte activo secundario, un mecanismo de contratransporte que ocupa la energía derivada de los gradientes de concentración. Y entonces vamos a enlistar esos pasos de la relajación. Y entonces tendríamos, ¿verdad? Primer paso, disminución del calcio intracelular. Disminución del calcio intracelular. Ahí que agregamos lo que está en el recuadro, ¿verdad? Y lo que está en el recuadro es que los mecanismos que disminuyen el calcio van a ser dos mecanismos que están en el sarcolema. Uno de ellos, como vemos, es la bomba. La bomba o ATPasa de calcio del sarcolema, que la ya conocimos como ejemplo en la unidad 1 como PMCA. Acuérdense que esas iniciales significan ATPasa de calcio de la membrana plasmática. ¿Qué hace esta bomba? Lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Lo que hace es sacar al calcio. ¿Y por qué se necesita eso? Porque aunque haya aumentado el calcio en el líquido intracelular, siempre hay más calcio afuera en el líquido extracelular. Entonces el calcio va a tener que ser llevado en contra de su gradiente de concentración. El segundo mecanismo es ese contratransporte, ese intercambiador 3 sodios calcio. 3 sodios calcio. Le podemos llamar contratransporte o le podemos llamar intercambiador, ¿sí? Y las iniciales NCX con las que se representa este mecanismo es porque están en inglés. Acuérdense que todas estas iniciales generalmente los libros nos los ponen en inglés. Y la X es la inicial de la palabra que en inglés significa intercambio, ¿verdad? Y entonces, la C es de calcio y la N de sodio. Y luego tenemos otra bomba, que es la bomba de los tubos del retículo sarcoplásmico, que conocimos ya como cerca desde la unidad 1. Otra vez, las iniciales en mayúsculas son A, ATPasa, C de calcio, RES del retículo sarcoplásmico. Aquí está puesto, jóvenes, que la isoforma de cerca
del músculo liso es diferente a la isoforma del músculo esquelético. Eso lo estamos agregando. No es la misma proteína, es una isoforma distinta. Aquí en músculo liso tenemos la isoforma 2, además con sus dos variedades, la 2A y la 2B. La 2A es más abundante. Y en músculo esquelético sería la isoforma 1, ¿sí? Ahora, ¿qué hace esta disminución de calcio? Bueno, pues esa disminución de calcio lo que va a hacer es separar el calcio de la calmodulina. Es separar el calcio de la calmodulina. Y entonces, en este segundo paso, la calmodulina, al desprenderse del calcio, queda libre de calcio, lo cual quiere decir ya no hay complejo calcio-calmodulina. Y cuando eso ocurre en el tercer paso, la calmodulina sin calcio o libre de calcio activa a otra enzima. A otra, ¿verdad? Que aquí en la figura, si la vemos, nada más dice fosfatasa, pero en realidad el nombre completo, ¿verdad? Es que es la fosfatasa, como lo vemos en el recuadro con las iniciales, F de fosfatasa, Cl de cadenas ligeras de miosina. Y entonces ahora, en lugar de ser la CCLM, la calmodulina sin calcio activa a la FCLM, la fosfatasa de cadenas ligeras de la miosina, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta enzima? Pues si es una fosfatasa, ustedes y yo lo sabemos. Lo que hace esta enzima es desfosforilar. Las fosfatasas son desfosforilasas. Y entonces, como vemos en la figura, va a desfosforilar a las cadenas ligeras reguladoras de la miosina. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que cuando se desfosforilan estas cabezas, se separan los filamentos y entonces se relaja el músculo liso. Se puede relajar el músculo liso, ¿sí? Estos dos mecanismos nos deben de quedar sumamente, se puede decir, entendibles, jóvenes. Sumamente entendibles. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Quise volverlos a repetir porque yo entiendo cuando es la primera vez que los estamos viendo, yo entiendo, ¿verdad? Que de alguna forma, ay, perdón, no sé por qué no se alcanza a ver la imagen. ¿Ustedes ven mi imagen? ¿Jóvenes? No, no la vemos. No, ¿verdad que no? A ver, déjenme ver, algo hice aquí, a ver si puedo restablecerlo. Tal vista propia. Pues no, a ver, ahorita que vuelve a entrar, al cabo que esto ya se va a acabar. Pero bueno, el caso es que sí me escuchan por lo que veo bien. Entonces, miren, voy a volver a compartir la pantalla para aprovechar estos últimos minutos y ver si tienen alguna duda, algún comentario sobre este mecanismo de la contracción y de la relajación que nuevamente revisamos para aclararlo y poder avanzar a donde nos quedamos ayer, que fue en este tema, que se nos toca trabajar ahora, lo que son los potenciales de acción y, ¿verdad? Todas estas características del acoplamiento, excitación, contracción. Perdón que la interrumpa, pero ayer no nos quedamos aquí, de hecho, igual apenas íbamos a empezar lo del tema de la relajación. Ay, qué pena, Lili, qué gracias, ¿verdad? Lo que ocurre es que les digo, no siempre terminamos igual en todos los grupos, pero bueno, realmente acabamos de ver el mecanismo de la relajación de manera completa. Si ustedes lo creen necesario, lo vuelvo a comentar, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Si es que crean que eso es necesario. Creo que está bien. Muy bien, entonces vamos a avanzar y si fuera necesario, ahorita que regresemos a esta segunda etapa de la clase, nos regresamos sin ningún problema. El tema 3, recuerden que este capítulo tiene 5 temas.
Este es el número 3, el acoplamiento, excitación, contracción. Entonces, este tema tiene 3 subtemas. El 431 es el potencial de acción del músculo liso, que como vemos, ¿verdad? Músculo liso va a poder desarrollar 2 diferentes tipos de potencial de acción. Si alcanzan a ver las gráficas a color, ¿verdad? Que son gráficas del libro de Guyton. La que está con rojo y con azul son los potenciales espiga. Y la que está con color amarillo en la parte inferior es el potencial con meseta. Y entonces, miren, estas 3 características que están en el recuadro, señaladas palomeadamente y en color azul, nos dicen que los potenciales de acción, tanto las que son espigas como los potenciales con meseta, solo los va a desarrollar músculo liso, visceral o unitario. Nada más esa variedad de músculo. Fíjense cómo, ¿qué va a pasar con el músculo multiunitario? Y vean cómo al final de este tema 4.3.1 está subrayado que el músculo liso multiunitario se va a contraer sin potencial de acción. Ese tipo de músculo es la única variedad de músculo que no cumple con el acoplamiento, excitación, contracción. Y entonces lo vamos a dejar ahorita al rato y vamos a seguir explicando mejor estas primeras características de los potenciales espiga. Nos regresamos. ¿Cuáles son las fases de los potenciales espiga? Pues si vemos son las fases que ya conocimos en neurona y en músculo esquelético, ¿sí? Estos potenciales espiga parten del potencial de reposo, como cualquier potencial espiga y cualquier potencial con meseta. Enseguida desarrollan la fase de depolarización y luego la de repolarización, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que conocer de cada fase? Tenemos que conocer el valor del voltaje que ocurre en cada una de estas fases. Es decir, cuál es el voltaje del potencial de reposo en músculo liso, y observen ustedes las gráficas, jóvenes, porque ahí está el valor, ahí está el rango. Fíjense cómo en la gráfica que tiene, la que está a la derecha de color azul, pues el voltaje está más o menos alrededor del menos 50. En la que está de color rojo a la izquierda está en menos 60. Y en el potencial con meseta, que es el que está en la parte inferior, está en menos 50. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ahí que el valor del voltaje del potencial de reposo en músculo liso tiene ese rango entre menos 50 y menos 60 milivoltios, lo cual nos hace ver que es menos negativo que la neurona y también que el músculo esquelético. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, una razón es al tamaño de las fibras. Recuerden que músculo liso es mucho más pequeño que músculo estriado. Las fibras son más cortas y más delgadas. Entonces, los voltajes que se desarrollan pues son menores, ¿sí? Otro valor de voltaje que vamos a poner ahí es el de la depolarización. Y entonces observen cómo en la depolarización el voltaje cambia del valor de reposo, o sea, menos 50 a menos 60 milivoltios, máximo, y vean cómo las gráficas en Guyton están bien hechas, y máximo la depolarización llega al 0. Si acaso rebasa el 0, la inversión es extraordinariamente pequeña, de 1, 2, quizá 3 milivoltios, o no hay inversión. Recuerden que la neurona y el músculo esquelético tienen una inversión que llega hasta más 30 o incluso más 35 milivoltios. Otra vez, músculo liso no, porque recuerden que son fibras más pequeñas, ¿sí? Y luego la repolarización, que igual que en cualquier otra célula, otro tejido, la repolarización hace que el voltaje cambie, en este caso del 0
que es la máxima de polarización, al valor de reposo, ¿sí? ¿Qué otro valor vamos a tener que conocer de voltaje? El umbral de excitabilidad. Jóvenes, recuerden que eso es sumamente importante porque el concepto, si ustedes lo recuerdan bien, si ya tuvieron tiempo de estudiarlo bien desde la unidad, desde el capítulo 1 de esta unidad, el umbral de excitabilidad es el voltaje al que la célula debe llegar para poder desarrollar el potencial de acción completo. En el músculo liso, el voltaje es también menor, o sea, está más arriba. Guyton nos dice que está entre menos 35, quizá máximo menos 40 milivoltios, ¿sí? Menos 35, menos 40. ¿Eso dónde lo vemos? En la gráfica azul. Fíjense cómo del menos 50, si llega al menos 35, se generan las espigas. Eso es lo que me está diciendo esa gráfica. Y como se va a acabar ya esta primera sección, porque nos queda menos de un minuto, entonces les dejo de compartir y regresamos inmediatamente, ¿verdad, Lili? Sí, doctora. Ok, pues entonces ahorita regresamos para ver Bueno, jóvenes, veo que ya entraron todos y yo sigo con mi pantalla oscura. No sé por qué. ¿Pero sí me escuchan bien? Sí, sí lo escuchamos bien. Algo de tener mi video, a ver. No, sigo oscura. Bueno, para no perder tiempo, luego arreglo esto. Así le voy a seguir mientras me escuchen bien y vean la pantalla, ¿verdad? Ahorita que les abra el programa, eso es lo que es indispensable. Ok, aquí estábamos trabajando. Déjenme abrir completamente el programa para que vean mejor las imágenes. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ay, se me movió la diapositiva. Aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que, ¿a qué vamos a llegar? Los potenciales de acción espiga y los potenciales de acción con meseta son necesarios en el músculo liso visceral para
el acoplamiento, excitación, contracción. Eso quiere decir que estos potenciales son necesarios para que el músculo se contraiga, el músculo liso visceral. Si no hay potencial espiga o con meseta, pues el músculo liso visceral no se va a contraer. Eso quiere decir que también en músculo liso visceral, como en músculo esquelético, igual va a suceder con miocardio. Se tiene que desarrollar el proceso de acoplamiento, excitación, contracción, ¿sí? Tiene que desarrollarse. Fíjense qué pasa con el músculo liso multiunitario. Ese músculo que hemos dicho es el más escaso y es el más pequeño de todos. Aquí nos está diciendo el recuadro, y así nos lo da el capítulo 8 de Guyton, que es donde estamos tomando esta información, que este músculo multiunitario o de unidades múltiples, que es su sinónimo, se contrae, es el único tipo de músculo que se contrae sin desarrollar potencial de acción. Es decir, que es el único en el que no ocurre acoplamiento, excitación, contracción. ¿Cuál es el mecanismo para la contracción de este músculo? Y lo tenemos ya ahí, se los acabo de poner ahorita. Este músculo se contrae desarrollando potenciales locales excitadores, que en el caso del músculo liso, esos potenciales locales es nuestro tema siguiente. Me voy a adelantar un poquito para que lo vean. Ay, perdón. Aquí está también, ¿verdad? Esos potenciales locales se van a desarrollar, aquí lo tenemos, ¿verdad? En el tema 4.4. Y los potenciales locales en músculo liso se llaman potenciales de unión. Y como músculo liso tiene inervación autónoma y puede recibir nervios simpáticos y parasimpáticos, y ya sabemos que si hay inervación doble, uno excita y el otro inhibe, entonces los potenciales locales pueden ser excitadores y se les nombra con las iniciales PUE, mientras que si el efecto del neurotransmisor sobre el receptor es inhibidor, entonces el potencial local va a ser inhibidor y se le menciona, se le nombra como PUI. Entonces, nos regresamos a lo que estamos trabajando y sucede que precisamente este músculo multiunitario, por ser tan pequeño en su longitud y en su diámetro, se contrae con potenciales locales. Eso significa que la difusión del calcio a través de los canales L no alcanza el valor del umbral de excitabilidad y con pequeñas ondas de depolarización que cambian el voltaje de reposo de menos 60, menos 50, no alcanza a llegar ni siquiera al menos 40 o menos 35, se queda por abajo y ese calcio poco que entra lo contrae. Entonces la conclusión es, este músculo liso multiunitario en su mecanismo de contracción ocupa los potenciales locales excitadores, los PUE, ¿verdad? ¿Y por qué no genera potencial de acción completo? Lo acabamos de mencionar y lo repito, ¿verdad? Porque por su pequeño tamaño, cuando el estímulo activa a los canales de calcio tipo L, la entrada del calcio no logra llegar al umbral de excitabilidad y con ese calcio, sin que se llegue o rebase el umbral de excitabilidad, el músculo se puede contraer. Eso nos lleva al siguiente tema, jóvenes, que ya lo habíamos comentado y lo vamos a retomar. El siguiente tema es que el tema 4.3.2, el calcio tiene un papel, lo cual significa una función doble en el músculo liso. Y esa función doble tiene que ver con el hecho de que el calcio es necesario para la contracción muscular, pero el mismo calcio es responsable de la fase de depolarización.
Y eso es algo muy diferente de lo que sucede en músculo esquelético, en miocardio e inclusive en la neurona. Porque a los otros músculos, igual que a la neurona, perdón, al miocardio, sí, en los músculos esqueléticos, en el miocardio y en la neurona, el mecanismo de la depolarización es la difusión simple del sodio. Pero en músculo liso, la depolarización es función del calcio. El calcio que ingresa por esos canales de calcio que hemos comentado. Y ese mismo calcio, ¿verdad?, es responsable de la contracción. ¿Dónde tenemos esa confirmación? Pues ni más ni menos que en el mecanismo que acabamos de revisar hoy una vez más y que vimos desde ayer de la contracción. Acuérdense, ¿verdad? Que cualquier tipo de estímulo, señalamos, activa estos canales tipo L del sarcolema y ese calcio que ingresa del líquido extracelular va a depolarizar y esa depolarización activa a los canales de calcio dependientes de voltaje del retículo y eso permite que el calcio logre el aumento que se necesita para que se una a la calmodulina y se den los siguientes pasos que ya conocemos del mecanismo de la contracción. Por eso en este músculo visceral sí hay acoplamiento, excitación, contracción. En el caso del músculo multiunitario, pues empieza a entrar el calcio, ese calcio empieza a depolarizar del menos 60, menos 55, menos 50, pero no alcanza al umbral de excitabilidad y ese calcio activa el mecanismo de contracción del músculo liso multiunitario, como está aquí, ¿sí? Bueno, finalmente, jóvenes, el último tema en este punto 3 es el ritmo eléctrico básico. Se representa con sus iniciales en mayúscula REB. Por favor, no se vayan a confundir como una vez me ocurrió, ¿verdad? Que estaba de moda este grupo RBD y le pusieron que el ritmo eléctrico básico era RBD. Imagínense en un examen. Bueno, ¿qué podemos decir de esta característica? El ritmo eléctrico básico, jóvenes, como su nombre indica, es una actividad espontánea eléctrica del músculo liso visceral. Otra vez, solo del músculo liso visceral. Entonces, vuelvo a repetir, es una actividad eléctrica espontánea, por eso se le llama básico, del músculo liso visceral en algunos órganos, como por ejemplo, sistema digestivo, jóvenes, estómago, intestino, ¿sí? Ahí lo vamos a volver a retomar con más detalle. ¿En qué consiste el ritmo eléctrico básico? Ahí me lo dice el recuadro. Consiste en que esas fibras de músculo liso visceral, estamos poniendo el ejemplo del sistema digestivo, desarrollan las llamadas ondas lentas. Ondas lentas. Si ustedes se fijan en la gráfica de Guyton, que está a la derecha, si lo alcanzan a ver a colores, está en color azul. Esas ondas lentas son ondas de depolarización. Nunca son de hiperpolarización, o sea, son ondas de depolarización. Otra característica es que son graduadas. Eso significa que tienen una altura o un voltaje variable. Pueden ser más pequeñas, pueden ser medianas o pueden ser mayores. Eso se los pongo con esta figura del libro de Silverton también. Fíjense aquí cómo está, ¿verdad? En la figura de arriba, en la figura de arriba. La gráfica de arriba, si la pueden ver, la de color rojo, ahí me está diciendo, ¿verdad? Que hay 3 ondas lentas y me está marcando el nivel de umbral. Acuérdense que ahí está en inglés. Y miren lo que está diciendo esta figura. Si la onda lenta tiene un voltaje bajo, que no alcance a llegar esa onda lenta al voltaje del umbral,
El umbral que acabamos de mencionar, que está entre menos 40 y menos 35. Si la onda lenta no logra llegar al umbral o rebasarlo, lo puede rebasar, entonces se queda como onda lenta que desaparece, es decir, se depolariza y se vuelve a repolarizar, ¿sí? Y no se originan potenciales espiga. No hay potenciales espiga. Los potenciales espiga se van a formar siempre y cuando esta actividad eléctrica básica, esta onda lenta, logre llegar al umbral o rebasarlo. Fíjense cómo en esta gráfica, inclusive, vean cómo Guyton nos pone que en la primera y segunda ondas lentas hay 2 espigas, en la última hay una. Esa es otra característica, jóvenes. La característica de que entre más alta sea la onda lenta, o sea, entre mayor voltaje tenga, si rebasa el umbral de excitabilidad, va a generar más espigas. Si solo llega al umbral de excitabilidad, pues quizás solo genere una espiga como está puesto en la gráfica. Pero si lo rebasa, puede generar 2, 3 o hasta 4 espigas, como está puesto en esta figura. Miren, ahí están puestos 4 espigas. ¿Sí? Y hasta que se generan las espigas, el músculo se contrae. El músculo se contrae. El mecanismo completo de esto lo vamos a ver hasta que veamos el sistema digestivo. Pero yo aquí les preguntaría, ¿ustedes vieron la anatomía del sistema digestivo? Y si la vieron en histología, pudieron ver que el sistema digestivo tiene unas células que actúan como células marcapaso. ¿Vieron algo de eso en la anatomía el año pasado? ¿En la anatomía del sistema digestivo? Chirel, ¿puedes contestar o no? Sí, Dayan también, ¿verdad? A ver, Chirel y Dayan, la que quiera contestar primero. Iba a Chirel. mencionar si eran las células de Cajal a las que se refiere. Así son, Chirel. Esas células de Cajal precisamente son las que desarrollan estas ondas lentas, jóvenes. Esas células son, fíjense abajo cómo está puesto que son potenciales marcapaso. Potenciales marcapaso. Esas células de Cajal actúan como marcapaso, como sería el nodo SA para el corazón. Y entonces, de la excitabilidad que tengan esas células, va a depender, ¿verdad?, el número de ondas lentas que se generan por minuto. No vamos a ver eso, jóvenes. Eso ya le toca al sistema digestivo y lo vamos a ver hasta la unidad 7. Aquí, cuando mucho llegamos a este conocimiento de que el ritmo, voy a repetirlo, ¿sí? El ritmo, y con eso acabamos la clase. El ritmo eléctrico básico es una actividad eléctrica espontánea, ¿verdad? Que consiste en el desarrollo de las ondas lentas. Y que esas ondas lentas siempre son ondas de depolarización graduadas. Eso quiere decir que alcanzan, como lo vimos en esta figura, diferente altura o voltaje. Y que la importancia que tienen es que si llegan al umbral de excitabilidad o lo rebasan, sobre de ellas van a producirse las espigas. Es decir, se va a seguir la depolarización como tal y la repolarización, y esos potenciales espigas son los que van a contraer al músculo liso, ¿verdad? Si solo llega al umbral, se va a producir una espiga. Si lo rebasa, entre más lo rebase, se pueden generar 2, 3 o hasta 4 espigas, como lo tiene este ejemplo. Y quizá tan solo, aprovechando que Chirel nos aportó eso, recordar, ¿verdad?, que esto no ocurre en todos los órganos. En algunos, el ejemplo que manejamos aquí es el de sistema digestivo, o sea, músculo liso gastrointestinal.
con las células de Cajal, ¿verdad? Que son las células marcapaso en donde se desarrolla esta actividad que llamamos ritmo eléctrico básico. Ahora sí, no me quiero pasar ni un minuto, no los puedo ver, pero les estoy dando su abrazo y su salutación de despedida, jóvenes. Nos vemos mañana para acabar el capítulo. Que pasen buena tarde. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Oigan, antes de que se vayan, sí voy a ocupar este último minuto. Por favor, hay que agregar 2 cosas en el mecanismo de la contracción. Y eso les toca a ustedes leerlo en el capítulo 8. En el mecanismo de la contracción van a buscar 2 cosas. 1, ¿verdad? ¿Cuánto dura o puede durar la contracción en músculo liso comparado con el esquelético? Y 2, ¿cuánto ATP gasta? Si gasta igual que músculo esquelético, menos o más. Y finalmente, esos 2 hechos, la duración y el gasto de ATP, hacen que músculo liso tenga un mecanismo especial que tiene un nombre. Por favor, léanlo en el capítulo 8. Mañana se los pregunto. Y ahora sí, adiós para no pasarme ni un minuto. Nos vemos, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana.